Bienvenido a este nuevo podcast de Casualidades de la Vida. Mucha gente quiere conseguir ese meme, ese viral para hacerse famoso y no lo consigue porque siempre digo que un meme es como una historia de amor. Pues en el caso del invitado de hoy ha conseguido varios virales en su vida y convirtió Policía Nacional en una de las policías más seguidas en el mundo. Tenemos como invitado a Carlos Fernández Guerra y ya está llegando. Casualidades de la vida. Casualidades de la Estás vida. otra vez en mi casa. Afortunadamente. Por favor, entra. Voy a ver tu vista lo primero. Sí. Pues nada, esto es el templo de Devot en Claro. primera persona. Siempre me gusta verlo. Sí, es No te precioso. cansas. No te cansas. Con nosotros hoy Carlos Fernández Guerra, Carfergue para tus seguidores en redes sociales y para tu mujer que sigue llamándote todavía hoy Carfergue por tu nick en redes sociales. Carlos, muchísimas gracias por venir a este podcast de Casualidades de la Vida. Gran amigo mío, hemos vivido muchas cosas juntos, Sí. pero cuenta tú, porque yo ya te conozco. Cuenta quién eres, qué haces. Yo, soy Carlos, una persona más o menos procuro ser inquieto, profesional de la comunicación, apasionado de la comunicación, el marketing, de la gente y, de cosas muy simples, la verdad, y que disfruto mucho en el mundo digital. Bueno, el mundo me ha llevado, la vida me ha llevado, digámoslo así, a la vida digital. Leer, hacer cosas y ahora con un hijo encima también, que lo Con un disfruto también. hijo encima, que bueno, pero que eres joven todavía, con lo Sí. cual te has lanzado a la aventura relativamente joven en esto de tener un hijo. Eso es, noto la ironía, pero sí, afirmativo. Oye, bueno, hoy trabajas en una gran compañía de color verde, por eso Muy también apropiado el llevo pol. la Muy bien. camiseta verde de energética que se llama Iberdrola. Esta está a la cabeza de todo lo que es el departamento digital y social media. Pero antes de esa vida, mucha gente te conoce por tu época de Policía Nacional, porque cuando dices a la gente, arroba policía en Twitter, ahora en Instagram, en TikTok, son la bomba, pero hay que recordar que lo lanzaste tú ya hace 15 años, ¿puede ser? Algo más, yo creo. Yo creo que son 16 años. 16 años, que recuerdo que yo a esa época estaba empezando con Instagram y tú estabas con Twitter y me decías, Instagram eso no va a tener éxito porque Twitter está muy implementado. Bueno, además yo venía de Twenty, o sea, si te soy sincero, llevo ya 18 años trabajando con redes sociales, puede que alguno más, no, 18, porque empecé con YouTube en 2007, acababa de implantarse como gran éxito, y en 2008 cogí luego Twenty, también, de la Policía de la Guardia Civil. Fue un éxito rotundo, lo que pasa es que luego la gente pues no se acuerda, ¿por qué? Porque todos los Vigenials no estaban en Twenty, y sí, en cambio, solamente la gente joven, ¿no? La verdad es que viene la historia de mucho más divertida, porque yo a la policía no fui, la gente con 2 cervezas te digo que sí, que soy un policía y muy peligroso y muy armado y muy bien dotado, pero no soy policía, soy periodista y llegué para un proyecto totalmente distinto a la policía, llegué para el DNI electrónico, para la comunicación del DNI electrónico además. Y la verdad es que pues el mundo da muchas vueltas, es muy absurdo porque yo estaba trabajando para distintas instituciones y distintas entidades en comunicación y las casualidades de la vida, ¿vale? Las casualidades de la vida llegó a que alguien me comentara, oye, pues en la policía, fíjate que chalaos están buscando un experto en comunicación tecnológica y la casualidad de que me lo comentara, más luego un poquillo mi fantasía, mi entusiasmo o mis ganas de meterme en otro proyecto, no te voy a engañar, me hizo decir, soy el hombre perfecto, ¿no? Y ir a la entrevista de trabajo de la policía diciendo que yo era un experto en comunicación tecnológica. Mitad casualidad, mitad fantasía o, deseo de ser, y fíjate lo que luego llevó, ¿no? A dónde llevó. ¿Y cómo pasó para ti? ¿Cuál fue el gran día? ¿Hubo un momento que dijiste, wow, cómo está yendo esto de Policía Nacional de repente en redes, que dijiste, esto es un antes y un después en la policía? Yo tenía uno de cara a los usuarios, que son los importantes, ¿vale? Que es el 1 de enero de 2013, entendí que ya éramos la leche de buenos, pero que la gente nos ignoraba y que tenía que subir un poquito el tono, ¿no? Y eres el hazme casito.
y fue a hablar de, oye, ayer probablemente te hiciste una foto todo guay y la has compartido en redes porque tú sales muy bien, pero al lado tienes a alguien con ojos vidriosos, con muy mala cara, igual es bueno que la borres por su reputación. Y arrasó, ¿no? Pero ese día decidí ir subiendo el tono y en febrero hablé de los hipsters. Y mi sorpresa es que estoy ojeando la prensa. Yo era y soy de los frikis que ojea la prensa y de repente me encuentro en La Vanguardia, en la sección de cultura, el tuit de la policía en cultura porque hablaba de los hipsters. Y ahí se desata una ola loca, una fiebre loca, porque la policía habla de los hipsters en Twitter, ¿no? Me doy cuenta de que ahí verdaderamente hay un cambio enorme, ¿no? Y poco a poco empieza a desmadrarse el boom de subir de usuarios, de seguidores, de viralidad y además de decir, oye, aquí hay algo muy, muy, muy bueno. Tanto, tanto, tanto que procuraba que dentro de la policía no fueran conscientes de que dentro teníamos una bomba. ¿Por qué? Pues porque probablemente les daría mucho miedo, vértigo, quererlo controlar o prácticamente decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? Entonces decidí que esa bomba la iba a gestionar tranquilamente, cuanta menos gente mejor. Al final, pues acabó siendo un producto muy personal, ¿no? Pero me di cuenta que había mucho, mucho recorrido y el tiempo, pues afortunadamente me mostró que era cierto. Y el gran momento yo creo que fue que a esa época, no sé si nos conocíamos ya, creo que no, fue el famoso tweet sobre el tema de los porros, ¿no? Servicio Sí. público 100% no es transparencia. Luego la gente pide, oye, transparencia, ¿quieres un servicio público de transparencia? La verdad es que a veces entonces era todavía Twitter de 140 caracteres y quería ser muy, muy subido de tono porque además me estaba retando Jotdown, todos los días me retaba y digo, pues mira, te voy a responder. El problema es que no supe medir al final, querer jugar con fuego es muy difícil no quemarte. No conozco ningún parrillero que no se queme, ¿no? Mm. O un conductor de motos, un piloto de motos, al final se acaba cayendo sí o sí algún día porque tiene que experimentar, ¿no? Se desató la locura y además hay una parte muy graciosa porque hasta entonces muy pocos conocían quién estaba detrás. Jugábamos en la policía a Cyrano de Bergerac, ¿vale? Y salían siempre policías a hablar del proyecto, de redes sociales, yo les hacía un guión, yo daba los tweets y luego salían ellos a explicar pues, las redes sociales de la policía. Ese día se lió la mundial, pero la mundial es que recibí igual 80 peticiones de entrevista en una hora de todo el mundo, ¿vale? Se lió un terremoto en el Ministerio del Interior como si hubiera sido, te voy a decir una barbaridad, como un gran atentado, ¿no? De la locura, ¿no? El impacto salvaje y rápidamente los policías intentaron decir, oye, que no hemos sido nosotros, sino ha sido Carlos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que esa casualidad, esa circunstancia, permitió que Cyrano saliera a la luz y ya, obviamente ya nadie más, nunca más creyó nadie lo de es los policías y no pasa nada más, ¿no? Ya todo el mundo descubrió, pues oye, el secreto de la Coca-Cola, dónde estaba, ¿no? Y entonces ahí fue donde cambió absolutamente mi vida profesional. Y entonces ahí tenías muchas veces que estar al límite, ¿no? Probablemente entre lo que era la institución o como lo llamemos la policía y lo que tú querías hacer. ¿Cómo lo medías eso? Pues por un lado, siendo consciente de que lo que quería el ministerio o la policía era algo totalmente distinto de lo que quería la gente y de lo que yo debía hacer. Y luego, en el fondo, pues con muy poco apego también, diciendo, cualquier día voy a salir de aquí, ¿no? Por otro lado, estaba muy acostumbrado que desde todos lados, supuestos expertos y desde el gobierno, Moncloa, reunía a todo el mundo para hablar de redes sociales. Yo no iba porque yo era escondido absolutamente, Sí, yo no era un funcionario y no les hacía ni caso, no sabía ni lo que hablaban, no me interesaba nada. sí. Y obviamente pues fue el gran secreto del éxito, ¿no? El poder ir totalmente al margen, ¿no? Pero luego la presión es decir, oye, por un lado tenía la presión de la gente y que cada día pedía más, ¿vale? O sea, la gente se adicta, oye, hoy más, hoy queremos más, no nos dejes... Y además tiene que ser más cantoso, más llamativo, ¿no? Más viral. Y por otro lado, pues el temor en la policía, el temor en el gabinete de prensa, que tampoco les escuchaba mucho, ¿no? Ser capaz de gustar a unos sin escandalizar demasiado a otros, sin que fuera un punto de no retorno, ¿no? Y que fuera algo más o menos manejable. En el fondo es un producto muy incómodo para la institución, porque claro,
yo les decía, no va a funcionar. Yo, de hecho, entraba en el despacho del director de comunicación, del pobre Juanjo, y le decía un tuit, y si él decía que le gustaba, yo digo, si te gusta a ti, no va a gustar a la gente. Sí, Y sí. se cogía un cabreo de, entonces, ¿para qué me preguntas? Y para ver si te crees que yo no tengo, ¿sabes? Era muy divertido, muy exigente, pero ya te digo, muy exigente para la creatividad y por otro lado, muy arriesgado al filo de la navaja, es al filo de la navaja. Hay muchas veces digo a mí, pues cuando enseño pues marketing digital, digo siempre a mis estudiantes que realmente los virales es como una historia amor, llega siempre cuando menos te lo espera, pero en tu caso hubo un viral que fue voluntario, que fue el famoso de Brazacos, ¿no? De que salía un policía guapísimo así con los brazos así y se lió. ¿Esa fue voluntaria? Absolutamente premeditado, saber absolutamente lo que iba bueno, además lo más gracioso es que en tiempos que de una corrección política absolutamente desmesurada y absurda, ahí salieron chicas y gays por todos lados, de, he sido muy mala, señor agente, deténgame, en qué comisaría, que voy a ver si me detiene una vez, un montón, contróleme, señor agente, bueno, cosas muy divertidas, pero sabía que iba a desatar eso. Y la parte más graciosa es que Brazacos acabó llamando a la gabinete de prensa. Por un lado, se hacía el ofendido, luego nos pedía dinero, cosas muy graciosas. La Sí. vida tiene esas cosas tan curiosas y además esas cuestiones que vas buscando diciendo esto va a triunfar en un público que era Instagram, que estaba despegando y que no te voy a engañar, sirvió para despegar absolutamente enloquecidas ellas y ellos también diciendo, joder, no solamente los bomberos, ¿no? Era el de miembro de la UIP que suelen tener su público y que, por supuesto, que triunfó. Tú entonces, justamente en esto de las casualidades, porque este podcast va de casualidades de la vida, ¿tú por qué crees que ocurren las casualidades? Hombre, yo creo que las casualidades, por un lado, creo en el azar, sí, pero creo que tienes que estar, te tiene que pillar como la suerte trabajando. Es muy difícil que quedándote en casa, si no compras el billete de lotería, no puede haber casualidad alguna, ¿vale? Y creo que, no te voy a engañar, yo he tenido muchísimas casualidades negativas, ¿vale? Y luego he tenido muchas casualidades positivas. Las casualidades positivas me han pillado trabajando, me han pillado en el momento, en el sitio oportuno, ¿vale? Y en el que es muy difícil, ¿eh? Porque también están muchas veces en el momento inoportuno, perdiendo el tiempo, yendo a sitios absurdos, haciendo cosas muy absurdas, ¿no? Desperdiciando lo que otros dirían, qué tontería, pero es muy difícil creer que todo va a salir muy fácil, muy premeditado, ¿no? Y a nivel sentimental, ¿tu mujer fue una casualidad o no? Absolutamente también. Bueno, la conocí trabajando. Era proveedora de la compañía y además me pilló absoluta casualidad porque yo procuro en el trabajo ser muy profesional, ¿vale? Y además creo que en el entorno laboral, cuanto más lejos, Mejor. eso es, ¿no? Pero bueno, fue totalmente distinto y fue una bendita casualidad, no te voy a engañar. Fue una Sí. casualidad fantástica en el cual incluso pues ella fue clave también, claro está. Curiosamente, ellas te seguían en redes sociales. Curiosamente, después te seguía llamando por tu nick. En vez de llamarte Carlos, te llamaba Yo creo Carferger. que es el stalkeo de decir, me ha visto ser un stalker profesional, yo digo, por Dios, eso es inevitable, ¿no? El mundo digital nos ha permitido muchísimas cosas, a veces en la parte sentimental, pero luego creo también mucho en la parte personal, en la parte fuera Mm. de lo digital. Y ella es una buena parte que lo digital lo ha reforzado, pero la parte no digital fue clave. Me voy a ir un poco de las casualidades hacia tendencia, porque hay mucha gente que también nos escucha por los perfiles que vienen a visitarme. La pregunta que nos hacen siempre a gente que nos dedicamos a esto de las redes sociales, ¿qué va a venir después de TikTok y de Instagram? No lo sé. Yo la verdad, en primer lugar, siempre me equivoco en plazos, o sea, porque soy el típico listillo cuñado que le gusta opinar de todo, ¿no? O pensar en, y luego me equivoco en plazos y demás, pero creo lo que más me preocupa o más me ocupa ahora mismo es la inteligencia artificial, cómo va a, bueno, cómo va a afectar y cómo está afectando a las relaciones personales, ¿vale? A la construcción de las sociedades, ¿vale? A la opinión pública, a las opiniones. Todo la verdad es que me asombra, al margen de lo anecdótico es que nos hace un texto, que nos hace una foto, que es capaz de cambiarnos todo haciendo así, ¿vale? Y los procesos productivos me parecen anecdóticos y en cambio sí que sigo muy de cerca todo lo que va a suponer en la comunicación entre personas, en la generación de marcas
y en cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Teniendo bien claro que cada vez va a estar más difícil. Creo que los medios de comunicación y los profesionales tenemos muchos retos, ¿no? Estamos fastidiados, pues estamos algo fastidiados, pero luego en el fondo decir, oye, por ejemplo, siempre pensé que Instagram no iba a durar tanto y sigue durando, absolutamente. Es cierto que ha sabido reinventarse absolutamente y hay que reconocérselo, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde va a seguir creciendo? ¿Cómo vamos a cambiar? Legislativamente no va a haber cambios, salvo que alguien diga el algoritmo, ¿no? ¿Hasta dónde se le va a dejar al algoritmo que decida por nosotros? Y hablo ahí en la inteligencia artificial, hablo en algoritmos de redes sociales, de relevancia, ¿no? Y entonces ahí, por un lado, intento anticiparme o saber reaccionar muy rápido en el ámbito profesional. Y en el ámbito personal, pues hombre, desgraciadamente veo que la gente ya no quiere llamar a la gente. A mí me gusta hablar por teléfono y creo que es un coñazo tener que escribir todo o dejar todo en manos de terceros, ¿no? Creo que va a ser muy importante al final el lujo. Los ricos muchas veces es el tiempo, es decir, oye, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y creo que el lujo va a ser también las relaciones personales, el disfrutar de experiencias no digitales. Exacto, yo siempre hablo de que alguien te dedique unos minutos como tú vengas aquí, para mí será un gran acto de generosidad el que gente meramente te escuche, ¿no? Para mí ya lo es hoy, ¿eh? Justamente hablábamos de generación de contenidos, etcétera. Hablábamos un día contigo de LinkedIn y de todos los fake influencers, ¿no? Tú en LinkedIn eres muy activo, eres top of voice, creo que tienes 30.000 seguidores o algo así en LinkedIn. Em, ¿Cómo ves justamente todo este nuevo movimiento de influencer en LinkedIn? O fakes influencer o... Hombre, yo sobre todo creo que se ha desatado algo que me es muy interesante y es, por un lado, el networking, creo mucho en él, sobre todo en sectores que van cambiando porque vas viendo mucho conocimiento y es la leche, ¿no? Lo que antiguamente, hace 25 años, hacían las revistas empresariales, las revistas de management, acuérdate, de todo tipo, económicas y demás, eso lo hace ahora mucho mejor, lo comparten gente del sector. El problema es que el postureo, yo siempre he dicho que la gente mayor estamos imitando desesperadamente a los chavales. El postureo de Twenty, el postureo de Instagram de chavales que tenían 14 años, todos se lo estamos imitando, las marcas y los profesionales. Los profesionales que además tienen el postureo de ponerse un cargo que casi nunca corresponde con la realidad, Mm. ¿vale? Su experiencia también es fantasía, el currículum, ¿vale? Y luego, pues hombre, todo nos importa mucho porque todo es muy artificial. Yo desgraciadamente digo, oye, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, digo, todo es muy artificial, muy poco natural, muy poco creíble, ¿no? Y además todo tiene dos o tres caras. En LinkedIn es cierto que nos gusta mucho la reputación porque a veces es dinero, ¿vale? Y yo lo respeto mucho, pero luego también digo, nada es cierto, o casi nada es del todo cierto. Y creo que desgraciadamente tiene tal fuerza, a día de hoy los ejércitos corporativos han aparecido, es decir, las empresas lo quieren canibalizar, la poco natural. Yo procuro no dar la paliza porque creo que la credibilidad es, pues procuro no hablar casi nunca de Iberdrola porque la gente me va a decir, eres muy pesado. Creo que lo artificial es que las compañías traten de convertirlo en algo, oye, lo que llaman embajadores es mentira, son empleados y ya está, ¿no? Y creo que esa influencia es muy importante, pero sobre todo porque la gente piensa en dinero y yo lo entiendo. En el momento en que hay interés profesional, me parece fundamental. Oye, ¿qué casualidad te hubiera gustado que te ocurriese? Joder, pues te voy a decir la verdad, que lo de la Poli me hubiera pasado 15 años antes. O sea, me hubiera encantado 15 años antes que el boom me hubiera pillado ¿Más hecho un chaval joven? muchísimo más joven. Sí. El problema es que más joven hubiera sido un suicida, un loco, un descerebrado, ¿vale? No hubiera tenido mucha osadía y poca audacia, ¿vale? Parece lo mismo, pero no lo es. La osadía y la audacia y luego la inteligencia y el saber hasta dónde y demás. Me hubiera encantado que esas casualidades, también mi mujer, claro está, por supuesto. Pero luego al final, como tampoco me vale de mucho, ¿sabes? El pensar, el decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues bueno, pues digo, oye, pero al menos soy plenamente consciente de que he tenido esta suerte, una enorme suerte de que se hayan juntado muchas circunstancias. Tú piensas que yo he participado, me quedé fuera de la burbuja.com, para que te des una idea. Tuve muchos amigos supuestamente presuntos millonarios, ¿vale? Que quedaron en, bueno, o millonarios latentes, que obviamente desapareció todo.
Y en cambio, pues oye, el boom 2.0 me pilló de pleno, de hecho me pilló de los pioneros, absolutamente, y eso creo que es una gran casualidad, porque estuve en el momento justo, pero también aporté, ¿no? Y eso creo que es una gran, gran suerte para mí. ¿Has provocado alguna vez una casualidad? Sí, yo creo que muchas. Sí. Sí, yo creo que muchas, incluso alguna más premeditada de lo que parece, ¿vale? Es decir, a veces los responsables de comunicación y marketing procuran generar situaciones y generar, y además son casualidades que todo el sector te sigue, ¿vale? Generar momentos o situaciones muy positivas y procuras no generar ninguna crisis, ninguna casualidad, nada negativo, ¿no? Pero a veces cuando tienes, la palabra influencia es absolutamente cierta, influencia social. Yo la influencia institucional o corporativa la tenía muy, muy limitada, la influencia social era absoluta, ¿no? Incluso informativa, y eso es, generas casualidades muy divertidas, de decir, oye, se va a hablar, y efectivamente sí va a hablar, incluso pues hacer trending topics queriendo, soñando con ello y muy fácil, o sea, cosas Sí. estas muy locas, ¿no? ¿Son casualidades? Bueno, son casualidades porque al principio no te crees con esa capacidad, no debes creerte con esa capacidad, pero luego ves esa capacidad, ¿no? Es sorprendente. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido un placer tenerte a ti y a tu colección de calcetines, porque tiene más de 200 pares de calcetines y siempre nos sorprende con ella. Quería acabar también sobre una anécdota, y es que esto no tiene que ver con las casualidades, la forzamos totalmente, que hicimos los dos juntos una charla que iba de la Guerra de las Galaxias, Absolutamente. que salí yo de conferenciante vestido de Darth Vader con un Afirmativo. láser, y al último momento él tenía que salir de Skywalker y se rajó por temas corporativos evidentes. Solamente salí con la espada láser. Saliste con la espada de láser. Fue uno de los mejores momentos de mi vida sobre un escenario, desde luego. Muchísimas gracias, Carlos. Pero antes de despedirnos, ¿tienes algún regalito así Sí, que tenga sí. que ver con lo que Bueno, eres, con lo que haces, con tiene lo que que me ver con lo quieras que trasladar? soy, Así, los pero no te lo voy a dar, móviles. no te lo voy a dar, ¿vale? Lo siento mucho. Bueno. Pero con mi trabajo, Así. esto ha sido clave también. Oh, ya. Esto ha sido clave, que son las baterías extraíbles. Sí. Ahora los teléfonos tienen mucha más batería, pero en 2010, 2011, 2012, 2013, yo viajando por toda España, necesitaba tener baterías extraíbles para ir trabajando lo que entonces eran community managers, ¿vale? Y esto fue clave para ir constantemente cargando. Esta es para ti, Muchas Muy de gracias. Iberdrola, claro está, la batería extraíble. Y luego, Oh. y además hasta de Distant Love, Uy, con color. porque Eso, bueno, es que cada cosa se ve de un eso color. es Cada cosa se ve muy, de un color. muy romántico, ¿eh? Cada cosa se Esto ve de es un muy color. romántico. No hay un solo color, ¿vale? Cada uno lo ve de un color. Yo creo que es muy importante. Y luego también es la ilumina, a mí me ilumina desde luego absolutamente la luz. Yo con Iberdrola vi la luz. Ahí está. Muy corporativo todo. Absolutamente. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un placer haber tenido aquí. Bueno, recomiendo a todo el mundo seguir a Carlos en redes sociales, Carfergue, y sobre todo también en LinkedIn hoy, Carlos Fernández Guerra, que cada semana pues trata temas de actualidad, tecnología, sociedad y cómo impacta esto en la comunicación, tanto de las empresas como de las personalidades y de las personas, ¿no? Sí, absolutamente. Un Muchas placer. gracias. A ti. Ha sido un placer, Phil. Mira esto, qué original es. Debes estar presente. ¿Mm? Cámara, impresora, antigua como antiguamente, y aquí ya vas a estar aquí con nuestros compañeros. Carlos es uno de esos creadores de casualidades, creador de virales. Le agradecemos que haya venido hoy con nosotros. Os recomiendo seguirle en redes sociales. Y a nosotros también nos podéis seguir, ya sabéis, siguiendo Casualidades de la Vida en todas las plataformas. Y por supuesto que escuchar este podcast no fue una casualidad.